Antes de comenzar, comentarles que esta presentación está basada en la mesa de trabajo que se realizó en el Encuentro Latinoamericano de Profesionales y Estudiantes del Paisaje, que fue el año pasado en Chile. Y también comentarles que durante el desarrollo de los temas van a poder visualizar frases o mensajes dichas por los mismos pobladores indígenas o líderes también, para de esta manera poder visibilizar el sentir que ellos tienen sobre el paisaje y su cosmovisión en esta presentación. Así que daremos inicio. En el pueblo, como el tema, disculpen, como lo mencionó Dani, es paisaje y pueblos originarios. Y bueno, comentarles, como les había dicho, que bueno, la presentación está basada en lo que se realizó en la mesa de trabajo del Encuentro Latinoamericano de Profesionales del Paisaje. Y me gustaría comenzar esta presentación nombrando esta frase que creo que muchos la hemos escuchado, y es que se dice que un pueblo que se identifica con su cultura es un pueblo invencible. Bueno, antes de poder ver lo que son las propuestas dadas en esta mesa, he más o menos colocado algunos datos importantes sobre cómo se desarrollan los pueblos originarios en Latinoamérica. Y se dice que en América Latina existen actualmente 522 pueblos originarios, que van desde la Patagonia hacia el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como la Amazonía, los Andes, el Caribe continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. Se dice que el 87% de habitantes originarios se concentran en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. El restante 13% de la población originaria reside en países distintos de la región. Brasil es el país que tiene más diversidad de pueblos originarios, con 241. Colombia, con 83, es el segundo país con más cantidad de pueblos, seguido por México con 67, y en cuarta posición se encuentra Perú con 43. Destacan 5 pueblos con varios millones de personas, como los quechua, los nahua, los aymara, los maya, yucateco y quiché, que es un pueblo originario en Guatemala, y 6 poblaciones entre medio y 1 millón de habitantes, como los mapuche, los maya quechi, caichiquel, man, mixteco y otomí. Entonces, me gustaría, antes de poder profundizar un poco más el tema, hablar sobre lo que es el término cosmovisión, que normalmente nosotros lo hemos relacionado siempre con pueblos originarios. Y es que cosmovisión es el macro de un pensamiento y un sentir sobre la vida y sobre la conexión entre el humano y la naturaleza. Se cree que el filósofo alemán Wilhelm Wittig fue quien creó el neologismo cosmovisión entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, se define la cosmovisión como la manera de interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Es importante también tomar en cuenta que una cosmovisión es integral, es decir, abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión. Esto es importante señalarlo porque muchas veces se toma de mala forma o se dice incorrectamente cuando se refiere a cosmovisión de un pueblo indígena. En realidad la cosmovisión es un tema integral, como acá mismo lo menciona, ¿no? Que abarca muchos aspectos y ámbitos de la vida. De acuerdo a Wilhelm Wittig, existen 3 grandes tipos de cosmovisión a partir de las cuales se generan todas las demás. Las 3 son el naturalismo, como en primer lugar, que según es el canal del ser humano, está determinado por la naturaleza principalmente. El idealismo de la libertad, en el cual se cree que el individuo ha tomado conciencia de su separación respecto a la naturaleza por medio del ejercicio de la libertad de elección. Y el idealismo objetivo, según el cual el ser humano se concibe en armonía con la naturaleza. Entonces, teniendo más o menos claro cómo es la definición de lo que es cosmovisión, entonces vamos a ver cómo es que es la cosmovisión y el paisaje se relaciona con el sentido de los pueblos originarios. Y voy a comenzar citando este mensaje que nos dice Jacinto Barca. No pude identificar de qué pueblo originario es esta persona, pero sé que es un poblador indígena, y nos dice:
Nosotros, los pueblos originarios, respetamos los animales, las montañas, los ríos, la lluvia, las tempestades, las nubes, la madre tierra, las mujeres, los ancianos, los niños, las plantas, el aire, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Todos tenemos vida, todos tenemos derecho a la vida. Nuestra cosmovisión y nuestra cultura nos guían en el camino correcto para buscar el bien común a toda la humanidad. Entonces, se dice que la cosmovisión y el paisaje, las personas que habitan los pueblos originarios, se basa principalmente en un conjunto de creencias, ideas, representaciones y significados atribuidos al paisaje como entorno social en construcción e interacción mutua en las formas asociativas de la cultura originaria. La cosmovisión desarrolla una sensibilidad y relación estrecha entre el paisaje y los seres humanos. Para el pueblo mapuche, la ñuque mapu es la madre tierra en idioma castellano, que significa para ellos que la tierra es en el sentido más profundo, es el espíritu del ser vivo, es ser parte de un todo. Paradójicamente, las sociedades más civilizadas, las poblaciones de los pueblos no originarios, son las que caminan hacia la destrucción del paisaje, sobrellevando un discurso de desarrollismo que involucra agotamiento y destrucción de la naturaleza. Para el pueblo quichua, que es un pueblo originario de Guatemala, en particular, estas excepciones carecen de sentido, en la medida que el territorio no solo es un medio de producción, sino el ser que da la vida y al cual hay que retribuirlo. Entonces, el vínculo que se genera entre el ser humano y el territorio bajo la cosmovisión del pueblo originario es de tipo circular y de correspondencia mutua, algo vivo y con historia. Es así que nace la necesidad de lograr la reconexión del ciclo virtuoso que sugiere una visión holística de la interconexión en la cual el pasado, el presente y el futuro son un círculo y la evolución una espiral en la cual el retroceder es fundamental para el continuar. Entonces, ¿por qué son importantes los pueblos originarios para la humanidad y conservación de paisajes? Se dice mucho pues que el tema del retroceder, que se habla en la diapositiva anterior, indica principalmente el mirar atrás, ¿no? Porque sabemos y ahora nos damos cuenta que estos conocimientos originarios, estos conocimientos ancestrales son la solución para las consecuencias del cambio climático que ahora lamentablemente estamos viviendo, pues principalmente por el tema de nuestras actividades mal realizadas, ¿no? Durante tanto tiempo. Según la FAO, considera a los pueblos originarios socios valiosísimos en la lucha contra la erradicación del hambre, conservación de paisajes naturales y en la búsqueda de soluciones al cambio climático. Dicen, nunca vamos a lograr soluciones a largo plazo para el cambio climático, ni lograremos la seguridad alimentaria y una mejor nutrición sin su ayuda. Tampoco lo lograremos si no garantizamos sus derechos como pueblo sobre sus territorios. Entonces, alguna de la manera en que ellos aportan a la humanidad es gracias a sus prácticas agrícolas, pues se dice que son resilientes al cambio climático. Conservan, restauran y protegen sus territorios, los bosques y los recursos naturales. Los alimentos autóctonos amplían y diversifican las dietas y son resistentes al cambio climático. Tienen conocimientos ancestrales y experiencias vitales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales. Otra manera que ellos aportan a la humanidad es también gracias a sus estilos de vida, ya que los pueblos originarios se adaptan a los espacios que habitan y son respetuosos con su entorno y sus recursos naturales. También se dice que los territorios originarios poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Esto es pues en contra para ellos, por así decirlo, porque lamentablemente genera mucho extractivismo por parte de los grupos económicos y los gobiernos, ¿no? Son tierras tan ricas en biodiversidad que lamentablemente por ende son con muchos recursos y por ende tienen demasiado atractivo para estos grupos económicos que buscan más que todo el extractivismo. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que enfrentan los pueblos originarios en Latinoamérica? David Pastrana es un integrante de la Unión de Pueblos Diaguitas de Alta, en Argentina, y él menciona lo siguiente: para lo único que se valora es en lo folclórico, para el turismo, bonitos los valles, bonito el tren a las nubes en la puna, y sabemos cómo están los diaguitas o los atacamas, los collas, o solo se les saca la foto. No somos parte del paisaje que se vende, no, somos sujetos de derecho.
Entonces, alguna de las amenazas principales que enfrentan estos pueblos originarios es la pérdida de idiomas originarios. Según la ONU, en 100 años el 90% de estas lenguas se perderían en su totalidad o serían lenguas muertas. Lamentablemente, bueno, mejor dicho, es importante más bien fomentar en los programas educativos en estos idiomas originarios, comenzando por los niños, dice, porque ya que ellos serían las generaciones que eviten la desaparición de estos idiomas. Se encuentran también a la saga del desarrollo. Estas personas lo único que piden es la libre determinación sobre sus territorios. Por ende, el tema de lo que son de actividades, del desarrollo de actividades como la extracción de madera o de la minería, hace que estas personas supuestamente reciban un desarrollo a partir de esas actividades, pero en realidad no se dan, porque estas personas sufren de escasez de agua, sus ríos contaminados, sus animales también contaminados, los suelos contaminados, y por ende son los mayores perjudicados en esto de lo que supuestamente se llama desarrollo. Sufren también las consecuencias del cambio climático, el fracaso de los gobiernos y grupos económicos frente al reconocimiento de sus derechos sobre sus territorios. Lamentablemente he podido encontrar que ya muchos gobiernos tienen leyes establecidas, pero que en la realidad no se cumplen a medias, ¿no? No son considerados, y si lo son únicamente, son considerados en el rubro del turismo, y esa es su inserción en el sistema. La intensificación de los conflictos entre la industria y las comunidades locales, que a menudo no tienen voz en lo que sucede con su tierra y su medio ambiente. La impunidad también genera sobre ellos, sobre los responsables de las amenazas, más que todo de ataques y asesinatos a líderes, activistas y habitantes de las comunidades. Se dice más o menos que en 4 meses, más o menos 2 o 4 líderes indígenas o activistas son asesinados a causa de su lucha. Pero ¿cómo es la situación legislativa para la protección de los pueblos originarios en Latinoamérica? Bueno, vamos a conocer más o menos lo que son, cómo se manejan los organismos y mecanismos para legislar sobre los derechos de estos pueblos originarios. Vamos a poder ver en la parte macro, que sería la parte internacional, luego la parte de Latinoamérica y un caso ejemplo aquí en Perú, que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, Oswaldo Kramer, asesor especial del Secretariado General de la OEA, que fue en el 2003, dice lo siguiente: la autodeterminación, la autodeterminación se refiere al derecho de los pueblos originarios a determinar su propia organización y desarrollo, aquella que incluye muchas áreas, desde el uso de la tierra y los recursos naturales, el desarrollo cultural y la participación en la política y democracia, hasta asuntos prácticos como la educación, el cuidado de la salud y el desarrollo económico. Entonces les voy a mostrar más o menos los instrumentos y mecanismos internacionales dentro del derecho de poblaciones indígenas. Y bueno, existe actualmente lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue declarada en el 2007. También existe un ente que es un foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. También está lo que es el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? Pues en Latinoamérica tenemos algunos organismos e instrumentos de protección, y es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. Este fondo fue constituido en el 2006 en Uruguay, en la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, consolidando a este fondo como el único organismo internacional especializado en la promoción del desarrollo con identidad enfocado al buen vivir y el vivir bien de los pueblos indígenas, así como también el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. También tenemos lo que es la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Banco Interamericano de Desarrollo, que realiza el seguimiento de las leyes a nivel nacional que afectan a los pueblos indígenas de las Américas. También está la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de organizaciones indígenas en América Latina proindígena. Me gustaría compartirles más o menos cómo es que aquí en Perú se realiza lo que son las leyes y las organizaciones en defensa de la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Y actualmente tenemos lo que es la ley número 28736, que es para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y su modificatorio. Podrán, no sé si sabrán que, bueno, en la Amazonía hay muchos pueblos que son no contactados de manera autónoma, de manera voluntaria, mejor dicho. Entonces, bajo esta ley hay un derecho de protección sobre el respeto de estas personas que no quieren incluirse o tener algún contacto inicial con la parte de las ciudades o con el tema de los gobiernos gubernamentales. También en Perú existe el artículo número 48 de la Constitución Política Peruana de 1993, que declara el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenas como idiomas oficiales en las zonas donde predominen, especificándole su ley lingüística de la siguiente manera: en los distritos, provincias o regiones en donde predominen. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, actualmente en Perú, con todo el tema del contexto de la pandemia, la educación se está haciendo a distancia. Entonces, el gobierno, eso es lo bueno que he podido rescatar, es que está tratando de incentivar y de llevar esta educación, que es un programa que se llama Aprende en Casa, en 7 idiomas originarios, que son el ayáninca, el quechua sureño, el quechua amazónico, el quechua central y el shipibo cónico. Son 5. Y es a partir de esto que los niños que tienen como lengua materna estas lenguas originarias pueden también tener el conocimiento como si estuviese traducida en español, ¿no? Entonces estos niños también aprenden lo que son, como si estuviesen yendo a la escuela, pero de forma virtual, pero gracias a través de este programa en sus lenguas originarias. También está el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Algunas organizaciones, bueno, tenemos más o menos varias, y es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural, el Consejo Aguaruna, Huambisca, el Chirapac, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Confederación Nacional de Comunidades del Perú, la Federación Nativa del Río Madre de Dios, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente y el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico. Cabe resaltar que, bueno, en la ley que les he podido mostrar, que es la Ley Peruana de Protección, está especificada el tema de la consulta previa a partir de los proyectos que puedan desarrollarse dentro de estos territorios. Lamentablemente tiene, como creo que sucede en muchos países latinoamericanos, vacíos legales que no se respetan. No hay muchos conflictos sociales actualmente sobre el tema de la minería, sobre el tema de la contaminación de lagos, de humedales, de ríos, y es por esto que hay tantas organizaciones, como pueden observar, que tratan de proteger a estas personas y sus derechos y su libre determinación sobre sus territorios. Falta mucho por hacer para tratar de que haya un balance entre lo que piden los pueblos originarios para protección de sus territorios y lo que existe en la unión entre lo que es el gobierno y los grupos económicos. Lamentablemente no hay un balance, como les menciono, pero se trata de trabajar y a partir de del respeto a estas leyes y el trabajo que realizan estas organizaciones, se trata de llevar un consenso. Entonces, a partir de las discusiones que se realizó en la mesa, planteando sobre lo que eran las amenazas, pasando por lo que favorece el conocimiento ancestral de estos pueblos dentro del aporte a la humanidad que realizan, se realizaron estas propuestas de la mesa de trabajo. Y es que ellos mencionaban que es muy importante pues fomentar la empatía y la inclusión, incentivar la economía circular, como habíamos visto al principio, de la retribución hacia la tierra, sobre lo que ellos nos da a partir del alimento, del abrigo, es que los pueblos originarios permiten la reconexión del ser humano con su naturaleza, y es lo que nos ayuda a nosotros como personas de repente pueblos no originarios a tratar de crear o reconectarnos con ese vínculo de la naturaleza. Y de esta manera poder incluir nuestras actividades en armonía con ella misma también. También es importante aplicar la consulta previa e informada de los proyectos que intervengan territorios y poblaciones originarias, así como establecer una empatía con el paisaje y la vida, fomentar la defensa del agua como recurso vital, la protección de humedales, lagunas, lagos y ríos, promover que se logre la delimitación de territorios del buen vivir libres de transgénicos y agrotóxicos, que es lo que lamentablemente pues, las grandes corporaciones de semillas están tratando de hacer, ¿no? Tratando de hacer alimentos que no generen sus propias semillas y por ende crean una desertificación tremenda en el suelo.
También es importante valorar los conocimientos ancestrales, respetando los orígenes y la cultura y la visión de valorar los recursos naturales que poseen los pueblos originarios. Bueno, para esas eran las propuestas que se plantearon a partir de los temas desarrollados anteriormente. Y bueno, quise agregar esto como un contexto actual, no como se vive actualmente en los pueblos originarios en un contexto de pandemia. Y pues Felipe Gómez Maya Quiche, que es también de un pueblo originario de Guatemala, nos comparte lo siguiente. El sol, la abuela, las montañas, los bosques, los animales y las aves comunican acontecimientos a los seres humanos para prevenir, corregir y mejorar el equilibrio con la Sagrada Madre Tierra y con el universo. En los primeros meses de este año, la abuela Luna, en el fuego sagrado ancestral, en los sueños de las sabias y sabios, se anuncian graves problemas contra la vida de la Madre Tierra y enfermedades a la salud humana. La llamada es respetar la vida de la Madre Tierra, las montañas, bosques, ríos, animales, aves y la vida de los seres humanos. Lamentablemente, antes que el coronavirus irrumpiera en sus vidas, los pueblos originarios ya sufrían y convivían con la precariedad de la vida diaria. Y es que lamentablemente existe y siempre ha existido en ellos la falta de acceso de agua, higiene y saneamiento, el escaso acceso a servicios de salud, la falta de acceso a la educación, la pobreza, casi tienen 3 veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que los no indígenas, los conflictos y la violencia, la represión y la criminalización. Se dice que cada mes 4 líderes indígenas son asesinados en América Latina por defender sus derechos. La pérdida de su cultura y tradiciones, el 40% de los idiomas indígenas están en peligro de extinción, la expropiación de sus tierras, el impacto del cambio climático, etc. Lamentablemente, la realidad demuestra que las medidas de control tomadas por los gobiernos latinoamericanos hasta el momento no han sido suficientes. Pues según la Organización Panamericana de la Salud, solo en la Amazonía los contagios entre las comunidades indígenas superan ya los 20.000, lo que demuestra que la enfermedad del COVID-19 está golpeando con una violencia inusitada. Bueno, me gustaría compartirles estas imágenes de cómo se está tratando de que las personas aquí en Perú puedan minimizar, en este caso, tratar de salvaguardar la salud de sus propios pobladores. Y bueno, en la primera imagen podemos ver pues una situación total de abandono que tienen estas personas por parte de sus gobiernos regionales, y lamentablemente la anemia y la desnutrición pues juega un papel fundamental, porque eso hace que no tengan un sistema inmunológico suficientemente fuerte como para resistir a esta enfermedad. El mismo hecho de que ellos vivan en un lugar alejado de las ciudades hace de que no tengan el sistema inmunológico, entre comillas, preparado para poder soportar lo que se venga si es que contraen el COVID-19. En la segunda imagen podemos ver cómo es que las personas protegen las entradas y las salidas hacia sus pueblos, y es que aquí en Perú se maneja mucho lo que es el tema de los ronderos, ¿no? Los ronderos son un equipo de trabajo o un equipo de personas que se encargan de la seguridad, ¿no? Y están salvaguardados por la Constitución porque les permite a ellos poder realizar sin de repente consultar a policías o al ejército, sino ellos mismos salvaguardar por su propia salud, y ahí podemos ver que están tipo controlando las entradas y las salidas. La tercera fotografía pues es una mesa consultiva entre gobiernos regionales y representantes del gobierno que, bueno, están tratando de llevar información y ver cómo podrían abastecerse las costas, porque en este momento lamentablemente no hay un abastecimiento correcto de medicinas, y eso hace que sea peligroso que una persona pueda contraer, ¿no? Entre comunidades también, como en la primera imagen se puede ver que maneja mucho lo que es la instrucción entre ellos, tratar pues de que pueda llevar la información suficiente para tratar de protegerse. En la segunda imagen me pareció una imagen muy importante porque es un tríptico de información y está en una lengua originaria en un pueblo de Honduras. Así que de esta manera tratan de poder llevar a las personas y comunicarles que cómo tienen que cuidarse, cómo pueden salvaguardarse del virus, y es a través de su lengua originaria para que ellos puedan entender perfectamente. Entonces, bueno, me gustaría compartirles un video antes de terminar la presentación y poder entrar a que nos puedan comentar sus propuestas y opiniones. Así que, por favor, me indican si pueden escucharlo.
sistema de Naciones Unidas prestara todo su apoyo para colaborar con los pueblos a fin de promover la plena aplicación de la declaración. Asimismo, a los Estados miembros, los principales medios de comunicación, difundir que este día es importante para los pueblos indígenas, es un día de reflexión y evaluar la situación real que se vive en el pueblo. Necesitamos articular nuestros puntos de vista, prioridades y aspiraciones. Desde la Amazonía peruana expresamos que la Amazonía necesita protección, observación para bien de la humanidad. Asimismo, queremos decir al mundo y a los estados de cada uno de los países miembros respecto a los pueblos indígenas y sus derechos. Amazonízate todos. Bueno, como he podido ver el video, creo que nos invita mucho a lo que es la reflexión. Lizardo Cauper es el presidente de ADC, un pueblo indígena aquí en Perú, en la Amazonía, y creo que es más que claro, ¿no?, que nos hacía un llamado a la reflexión y al respeto de la conservación y protección de la Amazonía peruana y la Amazonía de todos los países que la conforman, ¿no?, como Brasil, Colombia. Así que, bueno, gracias por su atención y espero que puedan compartirnos también sus opiniones de participantes que de repente son de otros países, que puedan también compartirnos cómo se vive actualmente, lo que son los derechos de estas personas que tienen tanto que dar a la humanidad y que tenemos tanto que aprender de ellos. Gracias. Muchas gracias, Estrella, por tu presentación. Ahora, como bien dijo ella, está abierto el micrófono para que realicemos como una mesa de conversación, de opinión. Si no quieren abrir su micrófono, pueden también en el chat realizar preguntas o opiniones. También están invitados a que puedan prender su cámara para que nos veamos los rostros, sinceramente para hacer una conversación como tal. O bien también pueden levantar la mano si quieren opinar, decir algo. Por ejemplo, alguna realidad como ha sido el COVID-19, la enfermedad en algún pueblo originario, en otro país, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, cómo se atienden allá estos temas. Si desean pueden comentarnos también en la parte del chat, si de repente no quisieran prender el audio o levantar la mano y así compartirlo con los demás. Bueno, yo quiero agradecer la presentación de Estrella. Es muy completa, me hace entender un poco más el panorama a nivel latinoamericano, porque nosotros acá en Chile
digamos, en el territorio, porque también acá hay un tema como de fronteras y límites que finalmente sabemos que son principalmente administrativos y no representan realmente cómo entienden también eh, los pueblos originarios el territorio. Entonces, por ejemplo, yo acá habito en el norte de Chile. Estoy en el borde entre Perú, Bolivia, ¿cierto? También Argentina, entonces yo me siento muy cercana a todo digamos, el gran grupo indígena que hay acá, que tiene mucha relación con lo que pasa en Perú, Bolivia. No hay realmente una frontera muy clara en este sentido, entonces en estos territorios más extremos, ¿cierto? A diferencia de la capital, hay una cultura indígena muy viva. Ya acá se celebran muchas festividades de los distintos grupos y pensando también en el tipo de geografía que tenemos acá cerca del altiplano, donde hay un desierto muy grande antes de llegar a la ciudad donde yo vivo, que es como la capital de la región. Las festividades y cómo ellos viven, todo el tema de la cosmovisión, donde también obviamente que se incluye el paisaje, es muy rico. Los pueblos del interior los grupos van bajando de carnaval en carnaval, por ejemplo, y se van entregando las distintas culturas y a través de esas formas también las mantienen. Eh, entonces creo que entender también la cantidad de grupos que hay en toda Latinoamérica nos hace entender que es un porcentaje bastante grande y que a diferencia de lo que se les atiende, ¿verdad? La importancia que se les da es muy contraria a eso, o sea, son muchos grupos, están en gran parte del territorio latinoamericano, pero la importancia, la relevancia a los derechos que eso debiese conllevar no existen, ¿ya? Nosotros en Chile también tenemos, junto con Argentina, mucha población mapuche, eh, y como hablábamos también en otro conversatorio, el tema de cómo la cosmovisión está totalmente relacionada con el paisaje, el territorio. No hay una división en entender al ser humano con la naturaleza, sino que es uno solo. Entonces yo creo que la importancia de poder valorizar y de una vez por todas, ¿cierto?, integrarlo en lo legal, ¿verdad?, para que se pueda proteger es inminente, es muy importante que se pueda lograr. Y quería también comentar, por ejemplo, desde otras áreas, acá en Chile recién se ha entregado el Premio Nacional de Literatura a Elikura Chihuailaf, primer miembro de la cultura mapuche que recibe este premio, para que podamos ver en el fondo la incapacidad que tiene la cultura occidental de entender esto y que recién en el año 2020 haya un escritor que pueda tener este premio y siendo que no es el único, hay muchos que están preservando su cultura a través de la narrativa, de la literatura y obviamente que mucho del contenido de esa literatura es de el territorio, la tierra, el paisaje, como ellos entienden la vida. Eso, gracias. Fauriz, puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy buena participación, Estrella, me gustó mucho, fue muy completa y, por ejemplo, yo que desconocía de eso realmente, porque aquí en mi país
con la invasión que tuvimos en Latinoamérica, realmente no quedaron indígenas. Pero es lindo ver lo que está ocurriendo en otros países, cómo están haciendo leyes para preservarlo y cómo están ayudando a esas comunidades a que se mantengan. Yo estaba buscando ahí, pero no lo encontré. En estos días escuché de un proyecto de emprendimiento que están haciendo en México, de emprendimiento social, donde las personas van, como una plataforma o una web que tú compras un servicio donde tú vas a esas comunidades de nativos, o sea, y tú haces cosas que ayudan a preservar esas comunidades y como, o es como un tipo de turismo ecológico, se podría decir. Entonces sería muy lindo ver cómo pudieran también tratar de implementar eso en algunos de los países que tienen los indígenas, donde la persona pueda conocer la cultura, como durar unos cuantos días y tener contacto con la comunidad. Sería una experiencia muy enriquecedora y ver cómo esa conexión que tienen con la naturaleza y el entorno. Hacer también eso, yo entiendo que le aportaría a las comunidades y también aportaría al turista a conocer y a valorar y a respetar eso. Y nada, será mi aporte por hoy y agradecer, como hoy es nuestro último día. Fue una bonita experiencia compartir con tantas personas, con Claudia, Estrella, con todas las chicas que ya nos hemos ido por aquí conociendo. Y nada, estoy a la orden aquí en República Dominicana cuando quieran venir y para servirles realmente. Un placer, chicas. Muchas gracias, Fabriz. Sí, siempre ustedes las recordamos, estuvieron presentes desde el primer día de los conversatorios y así como muchos más, muchas. Ha sido una presencia muy grata, muy buena y créanme que estos conversatorios se vienen más. RIPA está creciendo y como lo es su nombre, Red Interamericana del Paisaje, no nos estamos privando a construir redes, a que nos sigamos conectando y que nosotros como comunidad de paisajeros, que el paisaje se siga construyendo. Y para agregar, como lo que tú dices, claro, y también lo mencionó en la presentación Estrella, que hay un aspecto que se ha mutado, que es como, se ha tomado mucho esto del pueblo originario para el turismo, como que el pueblo originario es como un producto para hacer plata para el turismo, y es igual tosco verlo de esa forma, porque no son un producto, son parte de nuestra cultura, nuestra identidad, mucho más, o sea, muy rica, que nos aporta tanto en el paisaje, en la construcción de nosotros mismos. Y hay que protegerlo, y hay que integrarlo más allá del turismo, sino de su, como en el caso de nosotros, del reconocer un territorio, una tierra, de darle la importancia que necesita ser, darle un lugar. Así que que no se vea el turismo como una herramienta para llegar a visibilizarlo, pero tampoco está en el camino porque como que se mete la mano negra como de sacarle el yugo a esto, así como un producto ya, que vengan los turistas y saquemos plata de esto y al final lo explotan, o hay que modernizar a los pueblos originarios a los tiempos de ahora, y es como, perdón la expresión, pero no, weón, no es así. Son nuestras raíces finalmente, y hay que protegerlo y cuidarlo, y estamos dejando hoy en día con este contexto mundial que es que el COVID-19, como no estamos salvando vidas, y como tristemente lo mencionó también la Estrella, o sea, ya antes de esto tenían problemas sanitarios, entonces qué triste que aún no se vea esto como una oportunidad para salvarlos, para realmente, o sea, no sé si salvarlos, pero darle las condiciones de un buen vivir. Eso como aporte, como complementario a lo que tú también estabas diciendo, Fabriz, y claro, la Estrella. Gracias, Estrella, estuvo muy buena tu presentación, de verdad, compañera, muy buena.
aquí hay un comentario, lo voy a leer para que, no sé, dice Pris, linda tarde, excelente la presentación. Yo soy de Cuenca, Ecuador, y entiendo muy bien la relación que tenemos a nivel cultural con nuestro entorno. Estamos en medio de una olla en plena cordillera de los Andes y los pueblos originarios de esta zona entendieron siempre ese vínculo con el entorno, incluso en aspectos de la comunicación. Extendían su sonido a través de uno de tantos instrumentos de viento, de cerro a cerro, desde los puntos más altos de las montañas en medio de la neblina, se conectaban con otras comunidades. Creo que ahora debemos volver a conectarnos de manera más profunda, reconocernos como hermanos, hermanas, latinoamericanos y latinoamericanos. Es fundamental. Bonita reflexión nos entrega aquí Pris. Y Estrella, compartiste un link. ¿Nos puede explicar qué es el link, por favor? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Porque justo se puso audífono. Sí. Ya, el link que les compartí, y muchas gracias, Fauris, por tu participación también. Siempre nos ayudas mucho a entender también y conocer un poco más de República Dominicana. Igual, Pris, muchas gracias por tu reflexión. Este link que les he compartido, bueno, lo encontré y es donde podrán ver más o menos los pueblos originarios que existen por país latinoamericano. No, es una lista bien amplia. En realidad, cuando entré pensé que iba a encontrar los que normalmente se conocen, pero profundicé un poco más y hay varios pueblos originarios y yo creo que es más, o sea, más que claro que son estas personas las que necesitan visibilizarse, ¿no? Y al menos existe ese censo de nombrar cuántos pueblos originarios en nuestro país, así que pueden de repente revisarlo un día si es que quieren profundizar un poco más el tema. Eso. Hola a todos y todas. Te felicito, Estrella, porque estuvo muy interesante. De hecho, es un tema que a mí me gusta personalmente, porque en mi país yo siento que no hay una, digamos, una relación directa con estas culturas, aunque quedó muy poca, yo diría, por decir, en la gastronomía, pero de historia o de incluso, o sea, no tenemos una relación, porque, bueno, ya sabemos la historia latinoamericana. Pero sí me encantó cómo expresaste este vínculo de la relación de estos pueblos originarios con el paisaje. Fue muy interesante y me recordó un documental que vi, bueno, creo que el año pasado. Se llama Andes Mágicos. No sé si ustedes lo han visto. Está en Netflix. Y fue muy interesante porque va desde la Argentina hasta Colombia, recorriendo muchas ciudades. Y ahí también pude ver lo que tú decías de este vínculo, de una relación estrecha de algunos pueblos originarios que presentaba el documental con el paisaje. De hecho, me parece súper hermoso ese documental y les recomiendo a todos si pueden verlo, porque creo que es un referente para entender tal vez un poco, por lo menos de mi parte, que no conozco mucho estas culturas. Disculpa, Gladiver, ¿cómo era el nombre del documental? Lo voy a escribir, Andes Mágicos.
Yo la vi en Netflix, pero si la pueden encontrar en algún otro lugar, perfecto. Sí, muchas gracias. Lo voy a buscar. ¿Algún otro comentario, experiencia o reflexión que nos quieran realizar de nuestros participantes? Pueden también levantar la manito. Aquí Pris nos deja otro comentario que dice: hice una investigación para mi máster sobre Haití. Los pueblos originarios de esa zona fueron exterminados por completo, y los esclavos africanos y los pocos franceses que quedaron ahí no tenían ningún sentido de pertenencia con ese territorio. Claro. Sí, es fuerte igual eso, como se fue con la colonización, eh, sacando de raíz toda esa cultura. Es impactante reconocer en la historia cómo este aspecto contribuyó a la crisis de hoy. Sí. Eso como comentario nos deja Pris. ¿Alguna reflexión con respecto a eso, si quieren realizar? Sí, yo pienso que el tema del tener pertenencia con el territorio es como para reflexionar un poco y pensar en cómo nosotros podemos reconocer a través, por ejemplo, de la belleza. Nosotros, cuando vemos un paisaje que nos conmueve, lo asociamos directamente al sentido que nosotros tenemos de belleza. Entonces, a mí me pasa cuando veo los territorios donde habitan comunidades indígenas y cómo ellos se han relacionado o cómo ellos han modelado el paisaje, ¿ya? Uno no puede dejar de encontrarlo bello, porque hay una estrecha relación en cada cosa que ellos han modificado, ¿ya? Para crear el paisaje, que está todo hecho con una filosofía, está todo hecho con un sentido, todo tiene un porqué. No hay nada que sea hecho con una funcionalidad meramente económica o meramente funcional sin antes pasar por toda una serie de lógicas, ¿verdad? Que los hacen finalmente ser bellos. Entonces yo siempre pienso en los cultivos de terrazas que se pueden ver por acá, donde es impresionante como se ve que todo está cuidado, que todo está mantenido, donde hay una preocupación porque eso viva, que es muy contrario a todo el sentido capitalista de manejar el territorio. Entonces, es como invitar a ver también esa belleza de cómo estas comunidades nos han dejado lo que nosotros podemos admirar. Esa es un poco mi reflexión, como invitar también a ver esa belleza y aprender, como mucho decía la estrella, también aprender de ello, nosotros como paisajistas, como arquitectos del paisaje, como amantes del paisaje, de también incorporar esos criterios que ellos tienen para poder trabajar, sobre todo cuando vamos a estar en conjunto con ellos. O sea, vamos a trabajar, imagínense, nos toca trabajar en un territorio así, nosotros por ningún motivo podemos llegar y decir hagamos esto. O sea, es todo lo contrario. Un poco esa es la reflexión que se me ocurre respecto de eso.
Bueno, me parece muy buena reflexión como para quedarnos con esto que, bueno, dentro de nuestra historia hay que aprender eso, porque no hay que imponerse ante el territorio, no hay que intervenirlo, hay que también respetar el entorno, quienes lo habitan, la historia, la identidad, cómo buscar cuál es la necesidad de y qué poder hacer con ello, o sea, ser la herramienta para poder buscar ese bienestar común, o sea, bienestar para ellos, y obviamente rescatarlo. Yo creo que Claudia nos dice que tiene que salir, se despide, le agradece la presencia a cada una y a una, a todos. Un abrazo. Gracias, Clau, un gusto como siempre. Y me parece que también no veo que alguien más quiera algún otro comentario o intervención. Parece no. Bueno, damos como cierre entonces la charla de hoy. Y bueno, esta corrida de conversatorios. Ahí está nuestro correo, la Red Interamericana del Paisaje, @gmail.com. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube. Y para que también estén atentos, pues vamos a dejar invitados a quienes tienen algún emprendimiento, alguna comunidad o algo que necesitan difusión. Nosotros estamos abriendo para que nos puedan hacer llegar sus emprendimientos, sus contactos con una descripción, lo que quieran mostrar, y nosotros damos el espacio de nuestras redes sociales para que sean así conocidos por distintos medios a nivel interamericano, claro, como es la red. Así que están invitados, estén ahí atentos a nuestro Instagram y a nuestras redes para si quieren mayor información, o incluso con el correo que dejamos visto, para que nos hagan saber sus emprendimientos, y si les interesa. Bueno, muchas gracias por su presencia, por sus comentarios, reflexiones, siempre son un gusto, y sigamos para adelante que aún nos queda mucho. Y hay novedades también, ¿no? Con la red. Ninguna novedad. En mitad de año. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Estrella. Nos mandan. Sí, bueno, creo que si desean de repente podrían dejar sus números, ¿no? Compartirnos sus números de WhatsApp para de repente compartir información directamente. Claro, el comentario en el correo. ¿Cómo era? La red internacional. En YouTube también están nuestras presentaciones pasadas. Ah, sí, en YouTube. Si quieren saber o repetir nuestros conversatorios pasados, en YouTube también están subidos. Gracias. Meninas, muito obrigada. Foi um prazer poder aprender um pouco mais, escutar um pouco mais sobre todos os temas e a realidade de todos os temas em todos os países que foram falados um pouco aqui, né? Eu sou geógrafa e atualmente estudante de doutorado em geografia, e minha pesquisa é sobre unidades de paisagem como uma proposta metodológica de reconhecimento e valorização do território. E na parte teórica eu falo um pouco sobre políticas de paisagem na Europa, América Latina e Brasil. Então eu aprendi bastante, assim, muito obrigada. E até os próximos encontros também, tá bom? Beijo, então. Muchas gracias, Lucian, por acompañarnos todos estos días, porque sí te hemos visto por los conversatorios.
Oye, esto es